los 8 pasos por el lado derecho, los 8 pasos por el lado izquierdo, y finalmente estamos en capacidad de expresarlo en 4 pasos. ¿Verdad o mentira? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer una aproximación a lo que son los sonidos cardíacos. Estos sonidos cardíacos implican que nosotros hagamos primero un proceso de auscultación. Cuando a nosotros nos hablan de sonidos cardíacos, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos los habíamos mencionado la clase pasada cuando nosotros explicábamos el ciclo cardíaco. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ruidos cardíacos, ¿recuerdan, chicos, esto con qué lo asociamos? ¿Ruidos cardíacos? Con el cierre de válvulas, profe. Exactamente, con el cierre y la apertura de las válvulas. Entonces, estos ruidos cardíacos se pueden clasificar. Hay ruidos cardíacos, a ver, alguien me está escribiendo por el chat, vamos a ver quién es. Listo, bienvenida Sofía, que me dice que ya superó los problemas. Entonces, los ruidos cardíacos, estos se pueden clasificar en sistólicos, se pueden clasificar en diastólicos, y también cuando nosotros hablamos de estos ruidos cardíacos, podemos hablar de los chasquidos. Así como nosotros tenemos ruidos cardíacos que están asociados al cierre o a la apertura de las válvulas, nosotros también tenemos otros sonidos, y esos otros sonidos se llaman los soplos. Cuando nosotros hablamos de los soplos, estamos hablando del ruido que produce la sangre cuando pasa, es decir, que esos soplos están asociados con el flujo sanguíneo. Y si nosotros nos acordamos, el flujo sanguíneo puede ser laminar o puede ser turbulento. Los soplos tienen una extensa clasificación. Cuando uno habla de los soplos, entonces los soplos tienen apellidos de acuerdo al momento del ciclo donde estén ocurriendo. Entonces uno puede hablar de soplos diastólicos, de soplos sistólicos o de soplos continuos. Entonces vamos a escribirlo aquí, que le vamos a poner apellido de acuerdo al momento en que están ocurriendo. Y habíamos dicho que también pueden ser continuos. También cuando nosotros estamos hablando de los sonidos cardíacos, no solamente tenemos en cuenta los ruidos, tenemos en cuenta los soplos, sino que también tenemos en cuenta unos sonidos que se llaman frotes. Los sonidos cardíacos van a tener como característica que ellos pueden ser fisiológicos, es decir, ellos hacen parte del ciclo, o ellos pueden ser patológicos cuando están asociados a alteraciones. Algunos ruidos cambian su significado de fisiológico a patológico dependiendo de características de nuestro paciente. Una característica, por ejemplo, es la edad. Hay ruidos que hasta cierta edad se pueden considerar fisiológicos, después de cierta edad patológicos, o condiciones fisiológicas, por ejemplo, como el embarazo. Durante el embarazo pueden aparecer algunos de estos sonidos cardíacos. Entonces vamos a ver en detalle un poquito de estas características que yo les he escrito en el tablero. Les voy a compartir con ustedes mi pantalla. Y me dicen si ya la están viendo. Sí, profe. Ya. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces vamos a estudiar un poquito los ruidos cardíacos. Entonces,
Primero tenemos que hacer un proceso de auscultación, que con esa parte va a empezar Luisa. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la auscultación, entonces ahora sí vamos a determinar esos sonidos. Esos sonidos, como les decía, son los ruidos cardíacos, los soplos y los roces. En cada sonido vamos a ir acostumbrándonos, no lo vamos a lograr nosotros en este curso, pero lo lograrán ustedes durante el desarrollo de su carrera. En cada sonido tengo que tener en cuenta la intensidad, el tono, la duración y el momento del ciclo en que se presentan los sonidos. También debo aprender a considerar los intervalos que ocurren entre los sonidos. Entonces recuerden, intensidad, tono, duración y momento del ciclo. ¿Cómo son los ruidos cardíacos? Entonces, los ruidos cardíacos son sonidos breves y transitorios, que como ya sabemos, se asocian con la apertura y el cierre de las válvulas y se dividen de acuerdo al momento del ciclo en que están ocurriendo. Entonces yo tengo ruidos cardíacos sistólicos y ruidos cardíacos diastólicos. Veamos cuáles son los ruidos cardíacos sistólicos. En este grupo tengo el primer ruido cardíaco. Algunos autores lo representan con la letra S y al lado le ponen el número 1, pero revisando la literatura, otros autores ponen directamente la R y al ladito le ponen el número 1. Entonces, los ruidos cardíacos S1 y el segundo ruido S2, pero S2 es diastólico, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando de los sistólicos. Los ruidos cardíacos S1 y S2, que es diastólicos, son componentes normales del ciclo cardíaco y suelen expresarse como loop, dub, loop, dub. Luego vamos a escuchar unas grabaciones al respecto. Chicos, chicas, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Uy, gracias por contestarme. Pensé que me había quedado aislada. No, de ninguna manera. Bueno, el S1 se ausculta justo después del comienzo de la sístole y se debe sobre todo al cierre de la válvula mitral, aunque también puede incluir componentes del cierre de la válvula tricúspide. En ocasiones se puede escuchar desdoblado y posee un tono agudo. Puede ser más intenso cuando en condiciones patológicas, por ejemplo, S1 es más intenso en la estenosis mitral. Puede ser suave o estar ausente en la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Esto se asocia a que la válvula puede haber desarrollado esclerosis y estar rígida. Entonces, S1 se ausculta después del comienzo de la sístole, se debe al cierre de la válvula mitral y puede ser intenso o puede estar ausente ya asociado a patologías. Finalizando la clase, entonces nos van quedando como inquietudes que las vamos a resolver en la misma clase, ustedes las van a consultar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una estenosis mitral y una insuficiencia mitral? Si quiere lo van apuntando allí en la libreta para que al final de la clase hagamos esa investigación. Diferencia entre estenosis mitral e insuficiencia mitral. Entonces habíamos dicho que dentro de esos ruidos sistólicos está S1 y están unos ruidos que se llaman los chasquidos. Los chasquidos solo se auscultan durante la sístole y los chasquidos permiten distinguir, se pueden distinguir del primer ruido y del segundo ruido por su tono agudo y porque es un sonido breve. Algunos chasquidos se manifiestan en diferentes momentos durante la sístole y estos chasquidos tenemos que asociarlos a modificaciones de los parámetros hemodinámicos.
Los chasquidos, dependiendo del momento del ciclo, pueden ser solitarios o los chasquidos pueden ser múltiples. Entonces, los chasquidos son diferentes a los ruidos sistólicos. Ahora, ya hemos analizado los ruidos sistólicos. Ahora vamos a ver los ruidos diastólicos. Dentro del grupo de los ruidos diastólicos tenemos el segundo ruido, el tercer ruido y el cuarto ruido, que los vamos a escribir como S2, S3 y S4, o su equivalente si estamos utilizando la R. Cuando utilizamos la R, estamos escribiendo en español. Cuando lo hacemos con la S, estamos tomando la sigla del inglés. Entonces, dentro de los ruidos cardíacos diastólicos están S2, S3, S4 y también los choques diastólicos. Y dentro de estos ruidos diastólicos están los ruidos producidos por la válvula mitral. Los ruidos diastólicos, a diferencia de los sistólicos, son de tono grave. Son menos intensos y son más prolongados. Exceptuando S2, los otros S3 y S4 son anormales en adultos. S3 puede ser fisiológico hasta los 40 años. S3 es fisiológico durante el embarazo. Entonces, estamos estudiando los ruidos cardíacos diastólicos y habíamos dicho que ahí está S2 y que S2... Sí. En el embarazo, el que era fisiológico era S3, ¿cierto? Sí, S3, sí, en el embarazo. Gracias. Entonces, cuando yo termine, le voy a mandar al correo a Juan un artículo que revisé anoche sobre este tema para que todos ustedes lo lean después cuando yo termine. ¿Les parece? Vale, profe. Entonces, así este tema nos queda pues bien cimentado. Entonces, los ruidos, salud. Los ruidos cardíacos diastólicos, estamos hablando de que S2 aparece al comienzo de la diástole y es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. En condiciones normales, el cierre de la válvula aórtica A2 precede al de la pulmonar, pero es decir, primero vamos a escuchar uno y luego el otro, pero eso es en condiciones normales, porque a veces el cierre de la válvula aórtica se retrasa en muchas circunstancias. Por ejemplo, el cierre de la válvula aórtica se retrasa en el bloqueo de la rama izquierda del fascículo de la de His, o también se puede retrasar en la estenosis aórtica. El cierre de la válvula pulmonar también se puede adelantar o retrasar. Por ejemplo, se puede retrasar cuando estamos con un proceso de comunicación interauricular, es decir, en una situación patológica. Hay un micrófono abierto. Entonces, habíamos dicho que también dentro de los sonidos cardíacos existían los soplos y que los soplos estaban relacionados con el flujo sanguíneo y que ese flujo sanguíneo puede ser laminar, puede ser turbulento. Entonces los soplos son el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo. Son más prolongados que los ruidos cardíacos. Y los soplos tienen apellido, como les explicaba al principio de la clase. El apellido va a depender del momento del ciclo cardíaco donde los estamos escuchando. Pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos. Los soplos además se pueden clasificar. Hay cuadros de clasificación de soplos, donde clasificamos los soplos en función de su intensidad, localización y la ubicación respecto del momento del ciclo cardíaco. En los niños se puede escuchar como esa turbulencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con decirle a la mamá, al papá del niño, ay, su hijo tiene un soplo, porque eso está
se pueden escuchar en la infancia y también si uno tiene fiebre y van a escucharle los ruidos, se podrían escuchar los soplos y dar como un diagnóstico engañoso de que tenemos algo y realmente cuando se nos quite la fiebre, este soplo va a dejar de escucharse. Entonces, también existen unos ruidos que se llaman los frotes. Entonces, los frotes son sonidos agudos y ásperos. Los frotes pueden tener 2 o 3 componentes que se pueden escuchar separados. Por ejemplo, en un paciente que en ese momento tenga taquicardia, esos frotes pueden ser casi que continuos. Bueno, vamos a ver algunas características. El S3 se manifiesta al comienzo de la diástole en pacientes con un ventrículo dilatado no distensible. Sabemos que S3 se produce durante la fase de llenado ventricular pasivo en la diástole y habitualmente indica una disfunción ventricular grave cuando se escucha en los adultos. En los niños, S3 se puede considerar normal. En algunas personas, S3 persiste hasta los 40 años. Después de los 40 años, ya se podría pensar en una patología. Como les había dicho anteriormente, S3 también se puede considerar normal durante el embarazo. El S3 del ventrículo derecho se ausculta mejor y a veces solo durante la fase de inspiración. Por eso cuando estamos auscultando los ruidos, pedimos a nuestro paciente que haga una inspiración y una expiración. Esta es la razón. El S3 del ventrículo derecho se ausculta mejor y a veces solo se puede escuchar durante la inspiración. Y paramos un momentico para recordar qué es lo que ocurre durante la inspiración. Recordemos que durante la inspiración, la presión intratorácica negativa provoca un aumento en el llenado del ventrículo derecho. Nuestro paciente en posición de cúbito supino, vamos a poderlo escuchar. El S3 del ventrículo izquierdo se ausculta mejor durante la expiración. ¿Por qué? Porque el corazón está más cerca de la pared torácica con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Vamos a ver qué pasa con S4. S4 representa un aumento del llenado ventricular provocado por la contracción auricular cuando ya estamos cerca de finalizar la diástole. S4 es similar al S3. Durante la inspiración, el S4, el ventrículo de derecho se acentúa y el S4 del ventrículo izquierdo disminuye cuando estamos en la inspiración. El S4 se puede auscultar con mayor frecuencia que el S3 y puede reflejar un grado menor de disfunción ventricular diastólica. S4 puede estar ausente. ¿Cuándo puede estar ausente S4? En pacientes con fibrilación auricular, porque las aurículas en este momento no se contraen. Pero casi siempre se identifica en pacientes que tengan isquemia miocárdica o un poco después de un infarto. S3 con o sin S4 se puede escuchar habitualmente en la disfunción sistólica significativa del ventrículo izquierdo. También hay otro sonido del corazón que se llama galope, el ritmo de galope. ¿Y cuándo vamos a hablar nosotros del ritmo de galope? Cuando sumamos S3 y S4. Esto, por ejemplo, lo podemos escuchar en pacientes que tienen taquicardia, porque cuando tenemos taquicardia, la diástole se hace más pequeña y entonces los vamos a funcionar y eso los expertos, los cardiólogos lo llaman el ritmo de galope.
S3 y S4 se pueden auscultar con intensidad en la punta del corazón cuando el paciente está en posición de cúbito lateral izquierdo. Nosotros podemos hablar de un choque diastólico cuando es simultáneo con el S3 al comienzo de la diástole. El choque diastólico se va a asociar con S3, nunca con S4. Y cuando hablamos de choque diastólico, es un ruido sordo y fuerte. Puede indicarme que de manera repentina se detiene el llenado ventricular. ¿Cuándo puede ocurrir eso? De que manera repentina se detenga el llenado ventricular, por ejemplo, cuando hay una constricción del pericardio, cuando este pericardio es no distensible. Bueno, estas son generalidades que ustedes van a complementar finalizando la clase con la lectura que yo le envíe al correo a Juan Camilo. Luisa, dejo de compartir para que sigas tú. Vale, profe. Bueno. Bueno, buenos días, muchachos. Primeramente, pues, Buenos días. es darles como unas recomendaciones para poder hacer una buena auscultación. Y como decíamos hace 8 días, pues la auscultación es una herramienta muy importante para los médicos y se hace con el estetoscopio o con el endoscopio. Entonces, la primera recomendación es que debe practicarse en un ambiente tranquilo y con buena iluminación. Tranquilo porque, como sabemos, estos ruidos son difíciles de auscultar, es decir, de oír. Entonces, es importante que sea un ambiente silencioso para poder hacer una buena auscultación. La mejor posición que debe adoptar el médico a la hora de auscultar puede ser muy variable, porque el paciente puede estar en decúbito supino, puede estar sentado, puede estar en bipedestación, pero siempre recomiendan que el médico, para mayor comodidad, esté a la derecha del paciente, sin importar en qué posición esté el paciente. Es importante habituarnos a un tipo sistemático de auscultación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ubico los focos de auscultación, yo lo debo hacer de manera organizada. No, digamos, empiezo con el pulmonar y luego me voy al mitral y en desorden, no. O inicio en el ápex y me voy hacia la base, o inicio en la base y me voy hacia el ápex. Y por último, pues, que es muy importante, es el entrenamiento del oído y perfecto conocimiento de la dinámica cardíaca. Ahora ya entrando más en materia, entonces vamos a observar en la imagen los focos de auscultación cardíaca. Tenemos 5 focos, que es el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho al borde external. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde external, es decir, son como un espejo. El foco accesorio de ERP, este generalmente se usa en los niños, se ubica en el tercer espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal. Luego viene el foco tricúspide, que se encuentra ubicado sobre la apófisis sifoides. Y finalmente tenemos el foco mitral, que se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo en línea medio clavicular. Es muy importante que nos aprendamos la ubicación de estos focos porque siempre lo vamos a utilizar para poder auscultar el corazón. Y digamos, cuando uno ya se ubica en el segundo espacio intercostal, que yo les decía la clase pasada a varios, que es mucho más fácil ubicarse con el ángulo de Lewis. Entonces, inmediatamente al lado derecho o izquierda del ángulo de Lewis se encuentra el foco aórtico y el foco pulmonar, y de ahí en adelante uno ya empieza a contar los espacios. Entonces, estoy en el segundo, paso al tercero y así sucesivamente. Luisa, una pregunta del foco accesorio estaba en el tercero, ¿cierto? Sí. Dale, gracias.
Vale. Bueno, aquí hay un video, pero como ya les mandé el PDF, ahí luego lo pueden ver. Bueno, retomando un poquito los ritmos cardíacos normales, pues yo voy a dar unas, pues no sé, de pronto hay unas características similares a las que explicó la profe y hay de pronto otras que lo complementan. Luisa, perdona un momentico. ¿Sí, profe? ¿Había un video antes que este? Sí, ¿Por qué no lo vemos de una vez? sí, bueno, ya lo pongo. Gracias, Luisa. Bueno, profe. ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video en el cual hablaremos sobre los focos de auscultación cardíaca. Para entender el tema focos de auscultación del corazón, necesitamos dibujar el tórax. No vemos que La pantalla ruede. no se Al lado ve. izquierdo No está rodando el video. ¿Ahí ya la están viendo, chicos? Toca que lo pongas a rodar. Ahí está viendo solamente que se ve lento. la cara Sí, Ya ahora sí. sí. anterior de la caja torácica, es decir, a nivel óseo. Y en el lado derecho vamos a dibujar la cara anterior del tórax, pero a nivel superficial. Aquí tenemos un dibujo de la estructura anatómica del corazón. Sabemos que el corazón se encuentra a nivel del tórax. Y en este podemos encontrar los siguientes detalles. Tenemos dos cavidades en la parte superior conocido como aurícula y dos cavidades inferiores conocido como ventrículos. Sabemos que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidea. También sabemos que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Los ventrículos que se encuentran en la parte inferior del corazón también se comunican con los grandes vasos sanguíneos del corazón, como son la arteria pulmonar y la arteria aorta. El ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar, a través de la válvula pulmonar. El ventrículo izquierdo, haciendo lo mismo, expulsa su sangre a través de la arteria aorta, a través de la válvula aórtica. Vamos a relacionar ahora estos dibujos que tenemos aquí. En la parte izquierda tenemos la caja ósea del tórax, en el cual podemos evidenciar los siguientes detalles anatómicos. En la parte media de la región anterior tenemos un hueso que se llama esternón, que se puede evidenciar también en el dibujo derecho. Ahora, este esternón tiene una parte superior que se llama manubrio, en el cual se articula con la clavícula, que es un hueso que delimita la caja torácica en la parte superior. Y en la región lateral del esternón se articulan las costillas. Sabemos que existen 12 costillas en cada lado del tórax, pero para aprender de manera didáctica el tema de auscultación cardíaca solo hemos dibujado 7 costillas. Aquí en la parte superior del esternón podemos evidenciar cómo este se articula con la clavícula, con la primera costilla, la segunda, la tercera y la cuarta y así sucesivamente. Vamos a hacer un pequeño copie de esta región de aquí para poder explicar un detalle que es bien importante. Vamos a dibujar la parte superior del esternón, conocido como manubrio. Sabemos que este se va a articular con la clavícula, con la primera costilla, con la segunda costilla y así sucesivamente. Es de vital importancia que ustedes conozcan qué es el espacio intercostal. Es aquel espacio limitado entre dos costillas. Aquí podemos evidenciar el primer espacio intercostal, porque está delimitado entre la primera costilla y la segunda costilla. Aquí en la parte superior tenemos un espacio que abarca entre la clavícula y la primera costilla. Este espacio no es un espacio intercostal, simplemente es un espacio muerto. Ahora, en la parte inferior tenemos al segundo espacio intercostal que va a estar comprendido entre la segunda costilla y la tercera costilla.
Y bueno, así sucesivamente van a ir formándose el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal y así sucesivamente. Ahora, vamos a comprender dónde se encuentran los focos de ocultación. El primer foco que vamos a ver se llama foco aórtico. Este foco se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Segundo foco de ocultación, foco pulmonar. Este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Una vez comprendidos los dos primeros focos de ocultación, como ser el foco aórtico y el foco pulmonar, vamos a pasar del dibujo izquierdo al dibujo derecho, para ubicarnos más o menos en qué región se encontrarían del tórax. Aquí tenemos un detalle curioso. Resulta que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Pero resulta que los tenemos aquí a nivel de los focos de ocultación invertidos. ¿Por qué? Aquí tenemos un dibujo de las estructuras anatómicas del corazón, en el cual podemos evidenciar que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho se cruza al lado opuesto. Igual ocurre con la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo, este pasa hacia el lado derecho. Es por eso que en los focos de ocultación los tenemos en esta posición. El siguiente foco de ocultación se conoce como foco tricuspidio. Este se ubica en el borde izquierdo de la base del apéndice cifoide. El siguiente foco de ocultación se conoce como foco mitral. Este se ubica a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierdo. De referencia se encuentra cerca del ápex del corazón. También es muy frecuente encontrar este foco ocultatorio accesorio, que se encuentra a nivel del tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, también conocido como foco ocultatorio accesorio de Erb. Y esos son los focos de ocultación. ¿Para qué me sirven los focos de ocultación? Para poder escuchar los ruidos del corazón. Es decir, yo agarro un estetoscopio y puedo ocultar en los focos los ruidos del corazón del paciente. En el siguiente video vamos a hablar de los ruidos cardíacos, que son Bueno, entonces ahora sí continuamos con los ruidos cardíacos. Como les decía, voy a decir unas características que la profesora ya nos dijo y pues posiblemente otras complementan. Entonces tenemos que R1 o S1 es de un tono grave y tiene mayor duración que el segundo ruido. Esto es causado por la sístole ventricular y se escucha con mayor intensidad en el foco mitral que en el tricuspidio. Este se asocia con el cierre de las válvulas pues, mitral y tricúspide y sucede después del llenado ventricular, cuando la presión de los ventrículos supera la presión de las aurículas. Se caracteriza por ser un sonido simultáneo con el pulso. Es decir, uno cuando hace la toma de presión arterial palpatoria y siente el pulso, ese mismo ritmo tiene el primer ruido. Y la onomatopeya que se utiliza para el primer ruido y segundo ruido son dos. Una es loop dup, y la otra es tum ta. Ya pues depende de cómo sea más fácil aprendérselo. Y generalmente el primer ruido es unísono, es decir, solamente se escucha el solito. Ahora bien, hablando del segundo ruido, decimos que tiene un tono más agudo, tiene menor duración que el R1 y se ausculta mucho mejor en lo que es el foco aórtico y pulmonar, pues porque es el cierre de las válvulas semilunares
que es la aórtica y la pulmonar. Y este ruido sucede después de la fase de eyección. El R2 tiene una característica muy especial y es que tiene un desdoblamiento fisiológico. Entonces, ¿qué es un desdoblamiento? Hablamos de un desdoblamiento cuando se perciben dos fenómenos sonoros en el mismo ruido cardíaco. Y no hay un, digámoslo así, no hay un silencio intermedio entre esos dos ruidos. ¿Por qué sucede este desdoblamiento fisiológico? Porque durante la inspiración aumenta la presión intratorácica y eso como consecuencia me aumenta el retorno venoso. Por esa razón se produce el desdoblamiento fisiológico. Pero también podemos hablar de un desdoblamiento paradójico, que es todo lo contrario. Ya no sucede ese, digámoslo así, ya no escuchan esos dos fenómenos sonoros, sino que en la inspiración, sino que se escuchan en la expiración, todo lo contrario. Por eso se le dice desdoblamiento paradójico. Y pues la profe nombró varias como razones por las cuales sucede, como puede ser un bloqueo de rama izquierda o por causas mecánicas como una estenosis aórtica o un conducto arterioso persistente, o también puede ser ocasionado por una hipertensión, entre otras. Ahora bien, hablando de lo que es primer ruido y segundo ruido, son totalmente fisiológicos y pues van con el ciclo cardíaco. Cuando hablamos de tercer y cuarto ruido, estos son producto de una interrupción del flujo natural de la sangre. Entonces, hay una alteración de las paredes ventriculares y como consecuencia hay una desaceleración repentina del flujo de la sangre. Y es importante anotar lo que decía la profe, que era que R3 y R4 siempre son diastólicos, es decir, suceden en la fase larga. R3 se dice que sucede después de R2 o al comienzo de la diástole y es mucho más fácil auscultarlo en el ápex. Como es, digamos, al comienzo de la diástole, se le dice protodiastólico y se escucha en el llenado rápido del ventrículo, cuando la aurícula pasa toda la sangre al ventrículo. Es importante decir que el tercer ruido puede ser tanto fisiológico como patológico. Es fisiológico en lo que es niños y embarazadas y en personas menores de 30 años, debido a que tienen un mayor gasto cardíaco y como consecuencia, entonces hay una mayor distensión del ventrículo. Y es patológico en personas mayores de 30 años y se puede asociar con una insuficiencia valvular, como la insuficiencia mitral o una miocardiopatía dilatada. Básicamente lo que sucede es que se dilata el ventrículo por una sobrecarga o por un aumento del flujo cardíaco. Ahorita hablemos un poquito del cuarto ruido. El cuarto ruido siempre que ustedes lo escuchen, va a ser patológico y es consecuencia de una sobrecarga de presión. También se puede auscultar al nivel del ápex y en este caso ya no se escucha al inicio de la diástole, sino que se escucha al final de la diástole. Por tal razón también se le dice que es un ruido telediastólico. Sucede al final, sucede en la fase del llenado activo del ventrículo, cuando la aurícula se está contrayendo para pasar la sangre remanente, o sea, la sangre que se queda, al ventrículo. Esto sucede porque las paredes del ventrículo están muy rígidas y la distensibilidad es reducida. Eso puede suceder en una hipertrofia o se asocia con la hipertensión crónica o una estenosis valvular o una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, a continuación vamos a ver unas cualidades fundamentales de estos ruidos. Entonces tenemos lo que es la intensidad y el tono, y esta nos ayuda también, digámoslo así, a caracterizar ese ruido. Entonces,
En cuanto a la intensidad y el tono, yo tengo que tener en cuenta el grosor y la conductibilidad sonora de los tejidos interpuestos entre el corazón y el oído del observador. Es decir, una persona que tiene mayor índice de masa corporal, pues va a ser un poco más difícil de auscultarlo. También podemos hablar de la velocidad con que se produce la tensión valvular, porque puedo tener una estenosis, entonces eso puede disminuir mi intensidad o el tono de ese ruido. Es importante también la mayor o menor distancia entre el origen del ruido y el fonendoscopio. Por eso, digámoslo así, el fonendoscopio es una herramienta muy importante para nosotros, pero hay que saberla utilizar, porque si no la sabemos utilizar, pues no nos va a servir de mucho. También es importante evaluar el estado anatómico del aparato valvular, porque eso también nos va a determinar la intensidad y el tono. Si hay líquidos en la cavidad pericárdica, eso también me va a disminuir la intensidad y el tono o me lo puede aumentar. Luego hablemos del timbre. El timbre se modifica si se perturba cualquiera de los elementos que intervienen en la fisiogenia de los ruidos cardiovasculares. Por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia mitral o una estenosis aórtica, pues el timbre va a ser muy diferente a si fuera un corazón que estuviera sano. Ahorita hablemos de la frecuencia. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que el corazón realiza el ciclo completo de llenado y vaciado de las cámaras en un determinado tiempo. Entonces, yo puedo hablar de una frecuencia cardíaca normal que está entre 70, 90 y una frecuencia cardíaca alterada, que puede ser que hay mayor cantidad de veces que el corazón realiza el ciclo completo, que se le dice taquicardia, y la bradicardia, que es menor a 60. Pero aquí en la frecuencia es importante saber las características del paciente, porque un paciente que es deportista puede tener bradicardia y es normal para él, y pues así sucesivamente. Luego hablamos de un ritmo. Entonces, el ritmo cardíaco es el periodo armónico de latidos cardíacos formado por los sonidos de Korokov. Ahorita más adelante yo les explico los ruidos de Korokov. Entonces, son ruidos que, digámoslo así, aparecen como con una periodicidad, o sea, tienen un tiempo en el cual aparecen. Pues aquí hay un video que explica lo mismo. ¿Lo pongo, profe? Sí, pongamos el video. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video fisiológico. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí, ahí yo se lo ve. estoy viendo. Ah, vale, listo. En este canal que es anatómico, cardíacos desde el R1 hasta el R4. Ya les he subido con dos videos de fisiología, en uno hablándoles del ciclo cardíaco, ahora les hablo de los ruidos cardíacos y los invito también a que hayan visto previamente mis videos de corazón, de anatomía del corazón, que son 5 videos, para que ustedes puedan entender la fisiología. Ustedes jamás van a poder entender la fisiología si no dominan la anatomía de los órganos que están siendo estudiados en ese momento. Entonces, si usted comprende el ciclo cardíaco, muy fácilmente va a comprender los ruidos cardíacos. Vamos a comenzar hablando primero de los ruidos cardíacos normales, que son nada más dos, el primer y el segundo ruido cardíaco. Fíjense ustedes, cuando nosotros escuchamos un corazón con el estetoscopio, que es lo que en España llaman el fonendoscopio, vamos a escuchar dos ruidos primordiales. Vamos a ver que cada latido se compone de dos ruidos. Uno que vamos a denominar el primer ruido, llamado sloop, y uno que es el segundo ruido, que lo vamos a denominar dup. Por eso es que cuando ponemos el estetoscopio, escuchamos sloop, dup, sloop, dup. Y los dos ruidos me hacen un latido cardíaco. Entonces, ese primer ruido cardíaco ocurre por cierres valvulares. Y el segundo ruido también ocurre por lo mismo. Entonces, la primera premisa que tienen que aprender es que los ruidos cardíacos se producen cuando las válvulas se cierran. Generalmente, en condiciones normales, cuando las válvulas se abren, no originan ningún ruido, a menos
que la válvula esté dañada. Y es cuando escucharíamos los ruidos más patológicos. Entonces este primer ruido tiene una duración un poquitico mayor a un segundo, que suma aproximadamente o dura 0.14 segundos. Perdón, un poquitico mayor a 0.10 segundos. Entonces, él ocurre cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricúspide. ¿Qué es lo que pasa? Estas dos válvulas se cierran por separado y generalmente la mitral se cierra milisegundos antes que la tricúspide, solamente que son cantidades de segundos tan pequeñas que al oído humano se oye como un solo ruido. Por eso generalmente vamos a escuchar un solo ruido duro, es un ruido que es algo prolongado y va a sonar como un sloop. Eso nos indica el inicio mecánico de la sístole, porque es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y comienza en ese momento la contracción ventricular. Por eso es que él me indica el inicio de la sístole. Entonces ya sabemos que ese primer ruido está conformado a su vez por dos componentes. Un componente tricuspidio que vamos a llamar T1, que significa tricuspidio 1, o sea, primer ruido, y el otro componente que es el mitral 1, que al oído suenan al unísono, como un solo sonido. Hay patologías que pueden desdoblar este ruido, es decir, hacer que este ruido suene como doble, pero bueno, ya no saldríamos de lo normal del video. Lo normal es que suenen como un solo ruido. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Habiendo consultado a muchos curanderos y médicos durante los últimos 20 años, experimenté en carne propia. El segundo ruido cardíaco lo vamos a denominar DUP. ¿Por qué? Porque es más corto. Ustedes ven SLUP, son 4 letras, es porque SLUP es más largo que yo decir DUP. Además, el segundo ruido es un sonido mucho más seco. Es un sonido que suena generalmente con mayor profundidad, un poquitico más duro con el estetoscopio. Por eso es que ustedes van a ver que vamos a escuchar SLUP, DUP. ¿Qué es lo que pasa por este segundo ruido? Bueno, como les dije, los ruidos ocurren por el cierre de las válvulas. Ya les voy a explicar ahorita fisiológicamente qué implica un ruido cardíaco normal. Entonces, ese segundo ruido dura también un poco más de 0.10 segundos, pero menos que el primer ruido. Por eso es que lo vamos a denominar nada más DUP, porque es más corto. Su duración normal es de 0 a 11 segundos. Ahora, recuerden que hay dos válvulas semilunares o sigmoideas. Una es la que está asociada al ventrículo derecho, que es la válvula pulmonar, y una está asociada al ventrículo izquierdo, que es la válvula aórtica. Esas dos válvulas igualmente no cierran al mismo momento. Primero, generalmente cierra la válvula semilunar aórtica y después cierra la semilunar pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente estos ruidos sí están ligeramente separados, es decir, nosotros no vamos a escuchar un único componente en el segundo ruido, sino que a veces escuchamos un truc, que significa que no está cerrando las válvulas las dos al mismo momento, sino que primero está cerrando uno y luego está cerrando la otra. Es por eso que vamos a desdoblar, y aquí les puse en 2 rayitas, los componentes del segundo ruido. Un componente aórtico, que significa aórtico segundo ruido, y este que será el componente pulmonar segundo ruido. Ahora, es cuando hay alguna maniobra de inspiración, cuando nosotros le decimos al paciente inspira, vamos a ver mucho más esta separación entre el componente aórtico y el componente pulmonar. En condiciones normales debe sonar como prácticamente un solo ruido, como un DUP, pero también es normal que suene desdoblado. Desdoblado, obviamente, en condiciones normales del corazón. Hay condiciones patológicas que pueden hacer que este ruido siempre esté desdoblado, incluso esté en expiración el paciente. Ahora, ¿por qué van a ocurrir estos ruidos? Y esto es importante. Los ruidos antes se creían que ocurrían nada más por el palmoteo de las válvulas. Hoy en día se saben que no es el palmoteo de las válvulas quien origina los ruidos, sino que además de ser que las válvulas están tensas, eso hace que cuando ocurra la contracción ventricular, las válvulas protruyan, en este caso hasta las aurículas, y sea la retracción elástica la que empuja la sangre y la vuelve a pegar del ventrículo, y esas vibraciones de las válvulas y de las paredes ventriculares son las que me originan el primer ruido. En el caso del segundo ruido suena más duro porque estas válvulas, que son las semilunares, están más tensas. Además de estar más tensas, las paredes de las arterias son mucho más elásticas. Esto hace que igualmente cuando ocurra el cerrado de esas válvulas, ellas protruyen desde las arterias hasta los ventrículos, y esa retracción elástica de esas válvulas hace que la sangre palmotee y pegue también de las paredes
de las arterias y también las arterias ayuden a propagar este ruido. Entonces ya saben, el ruido no es nada más por el cierre de las válvulas. También es que las paredes del ventrículo o de las arterias están vibrando en cada uno de los ruidos. Sabemos que la sístole entonces es el espacio o el pequeño espacio también llamado que hay entre el primer ruido y el segundo ruido. Pero también existe un espacio que va a haber entre el segundo ruido y nuevamente el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco. Ese gran espacio, que generalmente es mayor que la sístole, lo vamos a denominar diástole. Ahora, si nosotros escuchamos un ruido o un componente ruidoso entre el espacio que denominamos sístole, ahí es cuando hablamos ya de los soplos, es cuando hablamos de los clics o de otras patologías valvulares. E igualmente, si lo escuchamos en este gran silencio, que es el espacio que hay entre el R2 y el R1 siguiente, que es la diástole. Lo normal es que eso sean silencio, que ahí no se debería escuchar ningún ruido cardíaco. Ahora, existen otros dos ruidos que también deberían ser estudiados, que son el tercer y el cuarto ruido. Si usted conoce bien la fisiología del ciclo cardíaco, va a entender por qué ocurre el tercer y por qué ocurre el cuarto ruido. ¿Qué es un tercer ruido? Un tercer ruido y un cuarto ruido también son ruidos que ocurren durante el silencio diastólico. Son ruidos particulares. Vamos a comenzar explicándoles el tercer ruido. Si se supone que después del R2 o durante el R2 ocurre el cierre de las semilunares, lo siguiente que viene es la apertura de las auriculoventriculares para comenzar con el llenado ventricular. Recuerden ustedes que una de las fases del llenado ventricular era la fase de llenado ventricular rápido. Entonces, cuando ocurre la apertura súbita de estas válvulas auriculoventriculares y se vacía de golpe esa sangre en las aurículas en los ventrículos, esa sangre choca con las paredes ventriculares por entrar así de golpe y hace vibrar estas paredes ventriculares, y por eso es que se origina el tercer ruido. Ahora, este ruido es muy poco audible, muy pocas veces se puede oír con el estetoscopio, a menos que tú hagas un fonocardiograma. Dura muy poquito, dura de 0.04 a 0.08 segundos. Y no ocurre nunca al principio de la diástole, sino más o menos en la mitad de la diástole. Se dice que el tercio medio de la diástole. ¿Por qué ocurre en el tercio medio de la diástole? Porque el tercer ruido depende de que haya volumen en el ventrículo, para que ese volumen, que ya se supone que fue el volumen que entró en el primer tercio de la diástole, logre distender, logre lograr elasticidad en ese ventrículo. Y cuando viene la fase de llenado rápido, hace que se retraiga y haya bamboleo de esa sangre contra las paredes ventriculares. Es por eso que el tercer ruido se oye en el tercio medio de la diástole cuando existe. Lo normal es que solamente hayan dos ruidos. Ahora, si este tercer ruido yo solo escucho a un niño, un adolescente, incluso hasta un adulto joven, yo digo que es normal. Pero cuando un tercer ruido se escucha en una persona adulta o adulta mayor, casi siempre va a ser patológico y casi siempre se debe a una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque un paciente, cuando cae en insuficiencia cardíaca sistólica, el ventrículo con cada contracción se queda con mucha sangre porque tiene justamente eso, incapacidad para la sístole. Esto hace que él ya tenga bastante sangre cuando comience la fase de llenado ventricular y ya él esté distendido, y lo hace más propenso a que haya un tercer ruido. Entonces, cuando usted lo expone el estetoscopio y logra oír el tercer ruido, que no es lo común, usted oye slup dup y después tup, slup tup, slup dup tup, slup dup tup, slup dup tup, y después que viene el otro slup. O sea, es un sonido que sale después de la diástole. Eso es lo que nosotros llamamos un ritmo de galope, porque parece tututum, 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 el galope de un caballo. Por último, el cuarto ruido es un ruido que siempre va a ser patológico. A quien yo le oiga el cuarto ruido y digo, esto es patológico. El cuarto ruido, en teoría, debería ocurrir después del tercer ruido. Ahora, ¿a qué se va a deber el cuarto ruido? Este es un ruido que dura lo mismo que el tercer ruido, pero de muy baja intensidad. De hecho, casi nunca se puede oír con el estetoscopio. El tercero a veces, el cuarto casi nunca. Este cuarto ruido dura lo mismo que el tercero, es decir, de 0.04 a 0.08 segundos, y ocurre en la siguiente fase. Si ya hablamos que el tercer ruido era por la fase de llenado rápido ventricular, recuerden que la última fase de esta que le sigue a esta que origina el tercer ruido es la patada auricular o la contracción auricular. Y tiene una connotación siempre patológica. Siempre es porque hay discapacidad para la distensión del ventrículo. Y casi siempre este cuarto ruido se oye de los lados derechos del corazón. Se puede ver una insuficiencia cardíaca, aquí hay un problema estructural en el miocardio, hay una hipertrofia miocárdica. O sea, se puede ver a varias causas, pero siempre va a ser patológico. Ahora,
¿Qué quiero decir yo con este cuarto ruido? No necesariamente para que haya un cuarto ruido tiene que haber ocurrido un tercero. Hay pacientes que pueden tener primero, segundo y cuarto sin tercero, y hay pacientes que pueden tener primero, segundo y tercero sin cuarto. ¿Cómo yo voy a saber si estoy en presencia de un R3 o un R4? Depende de qué tan cerca sea el ruido del siguiente primer ruido cardíaco. Si el ruido está antes del primer ruido cardíaco, justamente antes que tú escuchas tup, slup, dup, tup, slup, dup, eso es un cuarto ruido. Ahora, si yo escucho el ruido diastólico después del segundo ruido, muy cerca después del segundo ruido, pero bastante lejos del primer ruido que viene, ya yo digo, no, ese ruido debe ser un R3 porque suena slup, dup, tup. Después un espacio, slup, dup, tup. Vieron que está bastante lejos del slup. Por eso es que yo digo, este es un cuarto ruido y este no es un tercer ruido. Por eso es la importancia de poder ubicarlos durante el ciclo cardíaco. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el primer y el segundo ruido que se parecen mucho? Por las características que les estoy nombrando. El primer ruido es más largo, poquito menor intensidad que el segundo ruido, que es de mayor intensidad, y el segundo ruido es un poquitico menos largo y aparte suena un poquito más duro. Además, yo le puedo pedir al paciente maniobras como que inspire para que se desdoble el segundo ruido. Entonces, el que yo vea que se desdoble, yo digo, este es el segundo ruido. Otra manera de saber cuál es el primer ruido es buscar el latido cardíaco. Con la mano, con la palpación. Cuando yo sienta el choque del ápex, el latido apexiano, eso coincide con el R1. Otra manera es buscar el pulso cardíaco del paciente, porque siempre el primer ruido coincide con el pulso que yo sienta en las arterias. Puede ser en el cuello o puede ser a nivel de la arteria radial en el antebrazo. Entonces, este fue todo el video de ruidos cardíacos.